Saludos desde la bella y linda ciudad de Columbus, Ohio. A todos los hermanos, Iglesia Sembrando Esperanza, comunidad hispana de Columbus y de otras naciones que están conectados en este día. Hoy, domingo ya del mes de junio, vamos a tener un tiempo muy hermoso en la palabra, en esta hora. Así es que todos son bienvenidos en este momento. También quiero aprovechar el espacio para anunciar que nuestra iglesia, nuestro templo, estará abriendo sus puertas el domingo 21 de junio, es decir, en 2 semanas más estaremos entonces ya celebrando nuestro primer servicio después ya de la pandemia. Así que toda la comunidad hispana que vive a nuestro alrededor y más allá serán bienvenidos a nuestro servicio especial del Día del Padre, ¿ok? 21 de junio vamos a estar de nuevo en este lugar. Vamos a estar toda la iglesia ya después prácticamente o más o menos 3 meses viéndonos cara a cara, compartiendo los unos con los otros. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 26. Por favor, Gálatas, entonces, capítulo 3, verso 26 al 29. Repito, Gálatas 3:26 al 29. Voy a estar dando lectura entonces a esta palabra. Dice así la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios bendiga su palabra en esta tarde. El título de mi mensaje en este tiempo será o es Hijos de Dios en Cristo Jesús. Hijos de Dios en Cristo Jesús. Derribando las paredes, los prejuicios que nos separan, que nos han separado durante muchos siglos, muchos años. Vamos entonces a entrarle a la palabra del Señor. Siempre es importante cuando hablamos de un texto o de un capítulo, de una carta o de un libro de la Biblia, hablar un poco, ¿verdad?, del trasfondo del libro o de la carta, en este caso la carta a los Gálatas. Bien, sabemos entonces que el autor de esta carta es el apóstol Pablo y los destinatarios son la iglesia de Galacia, una iglesia formada en su mayoría por gentiles, es decir, por gente no judía, gente que vivía alrededor del pueblo de Israel, no judíos, gentiles. Se cree entonces que fue escrita en los años 55 después de Cristo. Fue fundada probablemente por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. La ocasión y propósito de la carta. Para todos es sabido, ¿verdad?, que el apóstol Pablo había sido un fariseo, un devoto y seguidor de la ley judía. Se dice también que fue un perseguidor de la iglesia, pero ahora en Jesucristo
Pablo entendía que eso no era necesario, que ahora la salvación era por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. De hecho, entonces, le debemos al apóstol Pablo prácticamente varias cartas, ¿verdad?, que él escribió. Se dice que más o menos unas 12, 13 cartas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribió, que forman parte entonces del canon, que forman parte del Nuevo Testamento. Bien, cuando el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, a la iglesia que está en Galacia, es porque la iglesia estaba pasando por una situación doctrinal. La iglesia tenía problema. Recuerdan ustedes, ¿verdad?, que uno de los grandes problemas que el cristianismo tuvo, ¿verdad?, en el primer siglo de la era cristiana, fue cuando los judíos de pronto rechazaban a los gentiles, es decir, a gente que no era judía. Ellos no podían entender cómo también el evangelio tenía que llegar a los gentiles. Ellos, los judíos, se creían que era la raza única, se creían de alguna manera superiores. Ellos, por ser el pueblo escogido de Dios, de pronto se creían superiores a los demás. Se dice que los rabinos o los maestros hacían una oración de pronto racista, una oración machista. Los rabinos citan una oración de la mañana que era muy popular entre muchos judíos de esa época, de ese tiempo. En la oración los judíos daban gracias a Dios por tres cosas. En primer lugar, daban gracias a Dios por no haber nacido gentiles. En segundo lugar, daban gracias a Dios por no haber nacido esclavos. Y en tercer lugar, daban gracias a Dios por no haber nacido mujer o mujeres. Ahora, Pablo toma cada una de estas categorías y muestra que son iguales, que todos son iguales en Jesús. De hecho, la Biblia, cuando usted y yo leemos la Biblia, en especial, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, la Biblia tuvo su origen en una sociedad culturalmente machista, en cierta forma también muy racista. Los judaizantes, muy mencionados en el Nuevo Testamento, eran un grupo de personas que habían creído en Jesús como su Señor y Salvador, pero ellos creían que debían observar las leyes judías o mosaicas también, es decir, que a la gracia había que añadirle la ley, había que añadirle entonces las costumbres, toda la religión, las leyes heredadas entonces desde Moisés. Como por ejemplo, todo nuevo creyente en Jesús debía de circuncidarse y además de eso guardar el día sábado. Así es que en el texto que usted y yo hemos leído en esta mañana, en esta tarde, el apóstol Pablo trae una propuesta, diría yo, una propuesta bastante revolucionaria. Cuando él dice en el verso 26, Gálatas 3:26, dice el apóstol Pablo, pues todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo parte entonces de esta gran verdad. Dice él a la iglesia de Gálatas, dice él a los judaizantes, a los fariseos, a los religiosos de esa época. Todos, dice, somos hijos de Dios, pero agrega, por la fe, dice, en Cristo Jesús. Es decir, somos hijos de Dios, pero por la fe
en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está reconociendo que para llegar a Dios el Padre, para llegar a Dios solamente se llega a través de Cristo Jesús. Y ya lo había dicho el evangelista San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Bien, cuando nosotros leemos el libro del Génesis 1:26, 27, dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, dice que los creó. Significa que desde Adán hasta estos días, nosotros somos entonces criaturas de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos sus criaturas, somos sus criaturas. No está hablando de razas, no está hablando de culturas, está hablando de un solo hombre, desde Adán hasta nuestros días. En San Juan 1:9 al 13, quiero leerles, ¿verdad? En el libro de San Juan, el evangelista es San Juan, dice así, Juan 1:9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Se refiere, ¿verdad?, a Jesús. Pero el mundo dice que no le conoció. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que Jesús vino al mundo, nació, se desarrolló, cumplió su ministerio, murió, resucitó. Pero dice la Biblia que vino a los suyos, es decir, al pueblo de Israel. Pero los suyos, dice, no lo aceptaron. Al contrario, lo mataron, lo asesinaron. En otras palabras, lo rechazaron. Pero dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que yo descubro en la Biblia que hay criaturas de Dios. Todos somos hechos por Dios. Fuimos criados por Dios desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero hay una diferencia entre ser criatura de Dios y ser llamado hijo de Dios. La palabra entonces, el apóstol Pablo dice que somos hijos de Dios solamente a través de la fe, a través entonces de Jesús, solamente a través de Él. Y el verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Probablemente cuando habla de bautizados significa inmersión, meternos, ¿verdad? Sumergirnos. Algunos piensan que bautizado aquí no literalmente, no se trata del bautismo en agua, sino más bien bautizado significa inmersos. En otras palabras, que hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora que estamos bautizados en Cristo, inmersos en Cristo, también dice que somos revestidos. Y esta palabra revestidos, ¿qué significa? Significa cubiertos, significa vestidos con una nueva vestidura
o de pronto cuando estamos vestidos nos ponemos una vestimenta más encima, es decir, revestidos, es decir, cubiertos totalmente. Así que cuando usted y yo conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que estamos revestidos en Cristo Jesús. Pero vamos al verso 28, que es lo que yo llamo el verso clave, el verso base aquí, ¿verdad?, de la enseñanza en esta tarde. Es el verso, yo le llamo bomba, ¿ok? Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, dice, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo entonces dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay romano, ya no hay hombre, mujer, ya no hay gentil. Ahora dice, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Aquí entonces encontramos una propuesta muy revolucionaria del apóstol Pablo. Todo el problema entre los cristianos de Galacia es que algunos querían todavía observar la línea divisoria entre el judío y el griego. Pablo escribe, en Jesucristo esta línea entonces es cancelada, es eliminada. Porque cuando estamos en Jesús, no hay ni judío, ni griego, ni romano, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Todos, dice el apóstol Pablo, somos uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo entonces derriba los prejuicios raciales, religiosos y también, diría yo, de género. Y él añade, ustedes son uno en Jesucristo. Son uno en Jesucristo. Sois uno en Cristo Jesús. ¿Usted ha creído en Cristo Jesús? Usted es hijo de Dios entonces. No importa en la cultura en la cual usted viva, en la nación en la cual usted viva. No importa si es mujer o hombre, no importa de qué cultura viene, no importa. Usted y yo entonces somos, dice, hijos de Dios, según la palabra. Somos uno en Jesucristo. Y sigue diciendo, verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Linaje de Abraham somos. Bien, así es que Abraham es antes de Moisés. Se le llamó el hombre de la fe. El padre se le llama de las naciones. Si rechazamos la teoría de la evolución, que venimos de los monos, y aceptamos que venimos de Adán, es decir, del primer hombre, y esa generación dice que pasó por el diluvio, fue borrada de la faz de la tierra, a excepción de Noé y su familia. Luego entonces venimos de Noé, después del diluvio, y de Abraham. Así es que según Pablo, usted y yo somos herederos, según la promesa. Si somos hijos de Jesús, somos entonces descendientes ¿de quién? Descendientes de Abraham, por medio de Jesús. Quiero leerles otro pasaje que está en el libro a los Efesios, capítulo 2, quien refuerza entonces este concepto paulino. Efesios, capítulo 2,
11 en adelante. Dice así: por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos, le dice a la iglesia de Éfeso, de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos, dice, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, dice, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, dice, las enemistades. Y continúa diciendo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, los gentiles, y a los que estaban cerca, a ambos. Porque por medio de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos, dice, entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Por medio de Jesús. Y el 19 dice, así que ya no sois ustedes extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Y esta es la gran noticia que tenemos para usted en esta mañana, en esta tarde. Que si usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador, usted puede llegar entonces al Padre. Y de hecho, como resultado, será un hijo o una hija de Dios por medio de Cristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Dios bendiga esa palabra que habla por sí sola, por sí misma. Así es que, volviendo entonces al libro de Gálatas, el pasaje que estábamos leyendo, capítulo 3, 26 al 29. Yo saco varias aplicaciones de esta palabra del apóstol Pablo. Es decir, que usted y yo en Dios tenemos identidad. Encontramos nuestro lugar en la historia y en la sociedad. No son las personas quienes determinan quiénes somos. Soy yo mismo y Dios en mí. Repito, no son las personas quienes determinan quién es usted y quién soy yo. Es Dios y yo mismo. Entonces, soy yo mismo. Negro, moreno, café, blanco, amarillo, criollo, mestizo, mulato. Debo entonces en Cristo Jesús, en Dios, debo sentirme contento y aceptarme tal y como yo soy. Porque lo más importante no es lo que el mundo diga quién es usted o cómo es usted, sino lo que Dios piense y cómo Dios lo ve a usted.
Dice San Pablo en Gálatas que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo más importante, que usted y yo somos hijos de Dios. En los Estados Unidos de América tenemos 2 semanas, casi 3 semanas de manifestaciones a raíz de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Muchas de nuestras ciudades han caído en lo que algunos llaman la anarquía, es decir, un descontrol, muerte, dolor, robos, delincuencia, y le sumamos a esto terrorismo. Es el pan de cada día en los Estados Unidos de América. Y esto también que estamos viviendo ha salpicado algunas principales ciudades de Europa. Sabemos entonces, los que conocemos la historia de los Estados Unidos, que es una nación fundada por inmigrantes que llegaron de Europa, llegaron de Inglaterra, a lo que se llama hoy en día la Nueva Inglaterra. Y empezando el siglo XXI, parece que el mundo va en retroceso. Vamos retrocediendo. Ahora, la palabra nos exhorta a amarnos. La palabra nos exhorta a perdonarnos y a aceptarnos tal y como somos y con mucho respeto. Aunque la palabra de Dios dice que todo esto es principio de dolores, nuestro papel como creyentes en Cristo Jesús es de denunciar, rechazar y condenar toda forma de racismo y violencia en el mundo. Desde chistes racistas, ¿no es cierto? Que en algún momento todos nosotros los hispanos que somos muy buenos, ¿verdad?, para los chistes, hemos contado algún chiste racista. Los costarricenses de pronto sacan chistes, ¿verdad?, muy malos, por cierto, en contra de los nicaragüenses. Yo sufrí eso en carne propia cuando fui un jovencito inmigrante que nací en Nicaragua y luego fui a vivir a Costa Rica. Yo lo sufrí en los primeros años de mi juventud, el racismo, el rechazo del costarricense. Luego me fui acomodando, ¿no?, a la cultura de Costa Rica y soy un residente costarricense, por cierto. Mi esposa y mis hijos son de Costa Rica. Amo ese país. A los mexicanos deportan a los guatemaltecos, ¿no es cierto? Los deportan. Y Estados Unidos entonces deporta a los mexicanos. Los dominicanos deportan de pronto a los haitianos y los puertorriqueños deportan a los dominicanos. Se va formando como una cadena en el mundo de rechazo, de odio, de rencor, de falta de tolerancia. Por supuesto, como cristianos estamos llamados a ser pacificadores y a buscar estrategias de educación para nuestros hijos, para nuestros niños y jóvenes, para evitar que ellos repitan en el futuro el mismo patrón. Porque cuando nosotros les damos el mal ejemplo a nuestros hijos, ellos entonces van a repetir.
lo que vieron en nosotros. Tenemos que como iglesia también traer mensajes, predicaciones, enseñanzas que ayuden a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros miembros a ser más tolerantes con otras personas que no sean de su cultura. Así que usted y yo, los que vivimos aquí en Columbus, en Estados Unidos, vivimos de hecho en una sociedad multicultural, donde hemos tenido que aprender a la buena o a la mala, hemos tenido que aprender a convivir. Los mexicanos con los centroamericanos, centroamericanos con los mexicanos, con los suramericanos y hasta con los mismos americanos. Así es que dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, dice, en Cristo Jesús. Y este es el mensaje en esta mañana, en esta tarde, que nosotros somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús y debemos de amarnos los unos a los otros y tolerarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Eso manda la palabra. Pero al igual que los judíos, estaba pensando que nosotros también los cristianos evangélicos nos hemos sentido muchas veces como una raza superior, ¿verdad? A aquellos que no conocen al Dios nuestro. Y muchas veces los rechazamos y no los toleramos, porque no creen, no piensan como nosotros pensamos. Como cristianos, entonces, estamos llamados a ser tolerantes. Estamos llamados a dar amor. Estamos llamados a dar respeto, a ser respetuosos, a dar cariño también a los demás. Estamos llamados para servir a los demás, no importa la cultura o el color, o aunque no piensen como nosotros, o aunque no tengan nuestra propia religión. La palabra del Señor nos llama a amarnos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. Sea usted de cualquier cultura, si usted cree en Cristo, usted es parte de esa promesa de Abraham. Si usted ha creído en Cristo, aleluya, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y como tal, usted debe de sentirse feliz y contento de que ha descubierto su propia identidad, su propia razón de ser en Dios. Porque decía que no son las personas quienes determinan quiénes somos. Es Dios mismo y nosotros mismos los que determinamos eso. Por lo tanto, usted siéntase orgulloso si es un morenito así como yo. Siéntase orgulloso si es más negrito que yo o más azulito. Siéntase contento y feliz si es blanco. Siéntase feliz si es amarillo, si es mestizo, si es criollo, de cualquier cultura que usted sea, siéntase feliz y contento, porque lo importante es que Dios le ama a usted tal y como usted es. Usted fue creado desde que estaba en el vientre de su madre. Así es que debe de levantarse hoy con su frente en alto y decirle al Señor: Señor, gracias por mi pelo. Gracias, Señor, por mi nariz. Gracias porque soy flaco, porque soy gordito. Gracias por esto o por lo otro. Debo de estar agradecido como Dios me hizo en esta tarde. Y dice la palabra entonces que usted y yo somos uno en Cristo Jesús. Les invito para que oremos en este momento por todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Sobre una pandemia vino otra pandemia, la pandemia del coronavirus.
De pronto se sumó entonces la pandemia del racismo. Y no solamente en Estados Unidos, escucho que también, ¿verdad? En México hay mucha violencia y en otros países. Así es que vamos a orar en esta tarde para que ese Dios que creó los cielos y la tierra, que lo hizo a usted y a mí, traiga paz y tranquilidad, ¿verdad? A nuestra cultura, traiga paz y tranquilidad a nuestra nación, a nuestros pueblos. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos con todas las demás iglesias, con todos los demás pastores, con los demás creyentes de cualquier denominación. Nos unimos para orar, Señor, por el mundo, por los gobiernos. Oramos, Señor, por nuestras comunidades, por nuestros pueblos. Trae la paz, Señor, en medio del caos. Trae amor en medio del odio. Trae perdón, Señor. Trae esperanza a nuestra ciudad. Oramos, Señor, por nuestras ciudades. Oramos por nuestros pueblos. Oramos por los inmigrantes de la ciudad de Columbus. Señor, oramos por los inmigrantes de Ohio y de los Estados Unidos. Probablemente usted es un inmigrante en alguna de las naciones donde está escuchando, donde está conectado. Oramos por esa nación que le dio abrigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, trae paz, trae amor, trae seguridad en medio, Señor, de la violencia. Trae, Señor, sabiduría a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes. En este momento, Señor, venimos intercediendo por nuestros presidentes, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, Señor, por la policía de nuestra comunidad, de nuestra nación, de nuestros pueblos. Venimos orando, Señor, para que les des amor, para que entiendan, Señor, que no son superiores a nosotros, que somos iguales. Y que por lo tanto, Señor, nos merecemos también respeto. Y ayúdanos, Señor, a respetar a nuestras autoridades, a cumplir las leyes que están establecidas en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Señor, por favor, como cristianos, ayúdanos a dar el ejemplo, a ser modelos en estos tiempos, Señor, de dificultad. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a entender esta palabra, la palabra del apóstol Pablo. Porque en ti, Señor, se han derribado las paredes, la pared intermedia. Y ahora en ti, Señor, somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre. Señor, somos uno en ti, Señor, somos uno. Ayúdanos, Señor, a entender esa gran verdad y ayúdanos a amarnos tal y como somos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a las personas que están escuchando, Señor, que han escuchado este mensaje. Muchas gracias, Señor. Pedimos tu dirección y tu bendición, Señor, para nuestras vidas durante toda esta semana, Señor. Empezando hoy, Señor, guarda nuestra salida, nuestra entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Así es que nos estamos viendo por este mismo canal el próximo domingo a las 12:30. Muchas gracias. Bye, bye.